Bueno, continuamos en Panorama Cardinal, entrevista central con el director nacional de Telecomunicaciones, Guzmán Acosta Hilera. Bueno, bienvenido Guzmán una vez más aquí a Panorama Cardinal. Bueno, muchos temas en estos días que se están abordando y bueno, que queríamos consultarte, ¿no? Para que también todo el interior del país tenga de primera mano cómo vienen, ¿no? Los distintos temas. Uno de ellos, bueno, el tema de la ley de medios se está tratando ¿no? en el Parlamento, en el Poder Legislativo. Bueno, ¿qué expectativas de cómo viene el avance, ¿no? de esa discusión? ¿Cómo le va? Bien, bien, un gusto estar nuevamente acá, que ya es nuestra casa y que nos conectamos con todo el interior del país desde Panorama Cardinal, que es muy visto por todo el interior. Bueno, la ley de medios, sabes que es un tema fundamental y clave en la cual ha habido un compromiso de los los líderes políticos que apoyaron la coalición de gobierno de derogar la ley de medios. Hemos estado trabajando durante todo este año y medio con distintas propuestas, recibiendo a todo el mundo, tratando de que se cumpla con esa promesa electoral que asumieron todos en el compromiso por el país, pero evidentemente después empiezan a haber distintas versiones y aditivos que se pretenden dejar entrar en la ley de medios, que lo único que han hecho es no solamente ponerle un manto de stop, por decirlo de alguna manera, y no tomamos en cuenta que a veces por pasarnos en discusión a discusión perjudicamos a gente. Porque esto es la verdad. Acá se está perjudicando a gente, ¿no? Se está perjudicando, acá cuando hablamos de medios, estoy hablando de medios locales uruguayos que sabemos que no son ni grandes multinacionales, ni grandes cadenas de televisión, sino empresas en distintos sectores. Hace un rato estábamos reunidos con Rami, ¿no? Las radios del interior. Ahora hemos estado en un diálogo permanente con el presidente de CUTA, con Washington Melo, con el cual hemos estado trabajando y obviamente muy preocupados porque si hay un sector que ha sido perjudicado son los cableoperadores. Los cableoperadores son empresas familiares que están en el interior del país fundamentalmente, que tienen un apego muy importante con la sociedad y forma de comunicación con la sociedad, que han aportado recursos, que han pagado impuestos, que han desarrollado tecnología y que en todas partes del mundo, porque esto es importante que se entienda, ¿no? En todas partes del mundo el cable operador da también servicio a Internet. Esto no es un invento uruguayo. De los pocos países en el mundo que el cable operador no da Internet es en Uruguay. Claro. Increíblemente. Esto ya ha estado demostrado en más de una oportunidad. Es una solución que viene siendo reclamada desde el año 2007 prácticamente este tema. Durante muchos años se encajonaron todas las peticiones de todas las empresas de cable operadores que decían por qué en otros países podemos dar Internet y acá no. Sabemos que en ese momento no había ley de medios y el gobierno de turno, todos los gobiernos anteriores, ¿no? del Frente Amplio, los encajonaban en la Dinatel o en Ursec y la gente obviamente no tenía respuesta de la administración en ese sentido. Después sale la ley de medios y expresamente, a título expreso, en el artículo 56.1, prohíbe que los cableoperadores puedan dar servicios de Internet. A ver, acá no es un tema de ir contra Antel o no Antel, es un tema de que pasa en el mundo, claro. ¿No? Y que evidentemente los cableoperadores sabemos que han venido... Se ha propuesto trabajar incluso en conjunto. En conjunto. Es más, en algunos lugares ya trabajan en conjunto. ¿No? Creo que acá, en la misma Ciudad de Libertad, trabajan en conjunto. Pero el tema es que existan normas claras para que, obviamente, pueden ser grandes socios los cableoperadores de Antel en ese sentido. Pueden no solamente distribuir, sino también ayudar a completar la red de fibra en localidades del interior que sabemos que no hay. ¿Y sabemos por qué no hay? Lo hemos hablado acá en más de una oportunidad. ¿Por qué en las localidades del interior usted no tiene fibra al hogar? ¿Por qué el 100% de las localidades de todo el país no tienen fibra al hogar como tienen los ciudadanos de Montevideo y de las grandes capitales del Uruguay? Porque se pretendió, obviamente, dirigir los recursos que tenía Antel a otras cosas. Entre ellos, obras faraónicas, que ya hemos hablado en más de una oportunidad, creo que ha sido errado, más allá de si estaba o no en el estatuto de Antel hacer ese tipo de obras, sino porque obviamente se prefirió gastar en eso en lugar de, con 100 millones de dólares, hoy el Uruguay entero tendría fibra óptica. Tal es así que hoy Gurú Méndez,
está haciendo un gran esfuerzo y trabajando activamente en ese sentido y está anunciando obras de cerca de 140 millones de dólares en fibra para el interior, que lo que va a permitir es que se pueda llegar a cada uno de los hogares. Pero además los cableoperadores no están pidiendo un regalo de nada. Ellos mismos quieren mejorar su propia red. Ellos mismos están dispuestos a asumir el riesgo de ir y pedir préstamos, solicitar esfuerzos con su propio riesgo, que si les va mal serán los que se van a perjudicar, de poder decir, bueno, nosotros también queremos competir sanamente, porque evidentemente de esa manera lo que se va a lograr, que es que el ciudadano, que es lo que este gobierno quiere tener en el centro de su posición, es que tenga los mejores servicios y que no exista distinción entre Montevideo y el interior. O sea, tenemos que tener un gobierno que, por suerte, todos los que lo integramos, de todos los partidos políticos, miramos al país en forma, no a la espalda, mirando hacia la Rambla o mirando hacia el puerto, sino tenemos que mirar hacia adentro y que los servicios puedan llegar a cada uno de los rincones del Uruguay. Por eso hemos planteado varias cosas en el tema de las telecomunicaciones, que hoy tienen un rol fundamental y que sabemos que la tecnología está llevando a que el tema de lo que conocemos, que es los cableoperadores funcionamiento normal, hoy se están migrando al streaming, ¿no? A lo que sean las OTT, que obviamente la vamos a poder tener en cualquier celular y que es lógico que puedan tener ese vínculo con la sociedad, que son familias uruguayas que producen, que contratan gente locales, que producen contenidos uruguayos, contenidos locales y regionales que no se deben perder. Así que estamos obviamente preocupados. Y bueno, lamentablemente hay algunos grupos políticos que me disculpen, ¿no? Que me disculpen, pero hay algunos grupos políticos que obviamente están más preocupados por su futuro político que por las soluciones de la sociedad. A ver, nosotros en ese sentido apoyamos al gobierno en ese sentido porque creemos que los cableoperadores tienen que tener el mismo derecho, ¿no?, que tienen los demás a poder brindar internet, ¿no? Es un tema que se han comprometido todos los dirigentes políticos. No entendemos por qué ahora, a último momento, se incluyeron 11 artículos por parte de Cabildo Abierto, que no tienen nada que ver con la ley de medios, que nos enteramos de un día para otro que eran temas relacionados al financiamiento de las campañas políticas, que tienen que ir por otro lado. Claro. Bueno, por suerte ahora, bajamos la pelota, dijimos, vamos a ver si en la rendición de cuentas inclusive se manejó la posibilidad de establecer algún articulado que pudiera derogar la ley de medios, ¿no?, y comprometernos en poco plazo a terminar de discutirla, pero que se evitaba la incompatibilidad que tenían los cableoperadores y los cableoperadores pudieran directamente empezar a presentar sus licencias, porque ellos tienen que presentar un plan de negocios, una licencia ante la URSEC, después vienen al Poder Ejecutivo que las aprueba y después pueden a trabajar. A ver, no es automática la cosa, pero a ver, me parece que es un tema vital para la continuidad de estas empresas en el interior del país y que obviamente, ¿quién va a ser el beneficiario? Si el precio del internet baja, se beneficia a la gente. Si la gente tiene más opciones, se beneficia a la gente. A ver, Antel no se va a fundir por esto. No se puede fundir por esto. Al contrario, Antel debería ser el principal aliado de ustedes en ese sentido. Los que quieran hacerlo con la red Antel lo hacen con la red Antel. Los que quieran que obviamente utilizar la fibra de Antel pero desarrollan la fibra própica lo podrán complementar. Y bueno, el tema es que el ciudadano pueda tener un mejor servicio, mejor calidad y a menor precio que lo que queramos. Ahí está. Ahora, de acuerdo a lo que usted decía, ya se están buscando caminos, ¿no? Sí. Para lograr esos consensos dentro de la coalición. Por suerte, una era derogar por medio de la rendición de cuentas. Bueno, se tomó la decisión política de esperar el pasaje al Senado, pero también estuvimos en contacto permanente con el ministro Paganini, que ha liderado este tema, conjuntamente con Álvaro Delgado, que va a ser el coordinador político de normas y leyes importantes que es necesario tener un consenso. Y bueno, nosotros aspiramos que mediante la acción del secretario de la Presidencia de la República, que ha estado en el Parlamento, que sabe los compromisos políticos a los cuales han asumido todas las fuerzas políticas, pueden causar esta negociación y poder llegar al puerto que todos esperamos, porque, a ver, los cableoperadores del interior, las radios del interior, hoy no pueden esperar un día más.
¿no? Claro. Hoy tenemos situaciones que no pueden esperar un día más, no solamente por la situación que vienen arrastrando desde hace muchísimos años y donde la tecnología no para por una ley, la tecnología sigue avanzando. Claro. A ver, no vamos a decir ahora, bueno, miren que estamos en una ley y por eso la tecnología no avanza. No, eso va a seguir avanzando. Entonces nosotros, cada día que pasa es cada día que se mueren los medios del interior y nosotros vinimos acá para trabajar para que los medios del interior puedan tener la continuidad adecuada. ¿Por qué? Porque queremos que obviamente sigan siendo elementos fundamentales y pilares de la democracia como forma de, obviamente de conectarse a la sociedad, de vincularse a la sociedad, de comunicar cosas de la sociedad, de ser ese canal donde hoy la gente, la comunicación varió. Hoy la comunicación, antes éramos simplemente receptores de comunicación, hoy somos emisores también de comunicación porque obviamente la gente actúa e interactúa con los medios de comunicación de distintas formas, no solamente del ámbito tecnológico, desde que te mandan un WhatsApp y te hacen una pregunta cuando estás en una entrevista en vivo. A ver, cosas que tenemos que darnos cuenta con una actitud mucho más grande de que esta ley fue intervencionista, la actual, fue dirigista, fue una ley que evidentemente copiada de algunos lugares de poco democráticos, por decirlo de alguna manera, o de tendencia un poco más intervencionista en los medios. Nosotros estamos en la acera contraria y por eso obviamente increíblemente tengo que decir algo que dijo Mujica: no hay mejor ley que la que no existe, a pesar de que él la propugnó, porque donde se propugnó esta ley fue en la era Mujica. Pero nosotros, como no decimos las cosas contrario a lo que pensamos, estamos trabajando activamente y vamos a responsabilizar a quien tengamos que responsabilizar, porque desde el gobierno estamos comprometidos a que esta ley salga. Ahí está. ¿Se manejan plazos? Porque en su momento Bueno, se puso algún plazo, pero en esta nueva etapa, bueno, digamos. cada vez que pusimos un plazo, lamentablemente lo incumplimos, pero no por voluntad del gobierno, ni de la dirección, ni del Ministerio de Industria. Lamentablemente fue por voluntad de algunas personas que obviamente quisieron siempre agregar una frutillita más a lo que estaba medianamente hablado y trabajado en el Parlamento. Ahí está. Bueno, otros temas. En su momento también hablamos aquí de una ley que se aprobó por la publicidad estatal para el interior del país y que incluso la posibilidad que la DINATEL, ¿no? sea la que estuviera a cargo de esa distribución. ¿Cómo viene ese proceso? Bueno, estamos a punto ya de la firma de ese decreto, que obviamente creo que era una señal importante que estaban esperando especialmente los medios del interior del país, que en algunas oportunidades sintieron de que no se toda la publicidad iba para Montevideo, donde habían mediciones de audiencias, pero donde también no todo pasa por una medición de audiencia, también tienen que existir en localidades en donde solamente la publicidad del Estado llega, el Estado también debe estar presente a los efectos de que los medios puedan continuar llevando la voz de lo que ocurre en Montevideo y la voz del interior a Montevideo también. Entonces, se presentó un proyecto de ley que fue iniciativa de 2 legisladores del interior. Esto fue iniciativa del senador Tabaré Viera y del senador Sergio Botana, quienes nos plantearon al ministro Paganini en el Parlamento de que había la necesidad de que la publicidad oficial tuviera un mínimo que fuera para el interior del país. Ustedes desde Cardinal TV han entrevistado a estos legisladores. Se llegó a votar en el presupuesto nacional, se aprobó. Y bueno, nosotros estábamos en el plazo legal de la reglamentación y bueno, lo que vamos a ver es un seguimiento para que pautas de imparcialidad, distribución y cumplimiento de ciertos requisitos de empresas legalmente constituidas, porque la gente que paga los impuestos tiene que ser premiada en ese sentido, quien reciban las publicidades oficiales sean empresas legalmente constituidas en ese sentido, y bueno, lo que DINATEL va a ver es el cumplimiento de esos requisitos en forma anual mediante informes que le van a tener que ir dando tanto la administración central como las empresas públicas, ya sea que actúen en competencia o no. Ahí cambia un poco el porcentaje de adjudicación al interior del país, pero también se garantiza que un 0,5% va a ir a cada departamento mínimamente como publicidad de los medios del interior. Y yo creo que eso es un avance importantísimo, que podemos mejorarlo. Sí, que había otros proyectos de ley que increíblemente el Frente Amplio durante muchísimos años los cuestionó y le dio la espalda al interior del país, y cuando nosotros aprobamos esta norma se quiso apurar para tratar de alguna manera resucitar un proyecto que durante mucho tiempo no tuvo ningún tipo de intención política.
pero nosotros lo que buscamos acá es que la publicidad llegue a donde tiene que llegar y no buscar obviamente oportunismos políticos que obviamente generan confusión y que creo que era un reclamo de todos los medios del interior, ¿no? Cuando hablo de todos hablo de prensa escrita, prensa radial, televisiva, todos los medios, ¿no? No incluimos los digitales porque es muy difícil determinar mediante un portal si un medio digital está radicado o no en el interior, Claro. ¿no? A pesar de que pueda difundir noticias del interior, que son cosas distintas, pero me parece que es una muy buena señal. Falta la firma del presidente de la República nada más y bueno, próximamente lo daremos se va a implementar, nos conectaremos con todas las oficinas públicas y bueno, vamos a tener un trabajo importante de por lo menos una vez por año, que vence la fecha 30 de marzo de cada año, recibir esos informes y bueno, y darle el seguimiento adecuado que se cumpla con las garantías de la norma sin meternos nosotros en las campañas publicitarias, porque Claro. aclaremos, no nos podemos meter en la campaña publicitaria de las empresas, ni tampoco en la comunicación oficial del Estado. Ahí está. Usted hoy mencionaba que Cabildo Abierto en uno de los artículos que había impulsado hablaba justamente de tener espacios y demás. ¿Se analizó eso de quizás alguna posibilidad, cambiando esa propuesta, pero de que haya un espacio electoral? A ver, ¿Qué reflexión a le ver, parece? sobre el tema de la financiamiento de partidos políticos y publicidad electoral, hay distintos mecanismos que se han manejado y hay distintas eh, posiciones y por algo no es la primera legislatura que trata este tema, ya se viene tratando en más de una legislatura y no han habido los consensos. Yo creo que eso, más allá de imponer por una obligación legal, tiene que haber un sinceramiento y tiene que haber en el sentido también que los medios no se vean afectados también en su economía, porque tampoco Claro. no estamos hablando de medios muy fuertes que permitan de esa manera poder resistir de que durante todo un año no cobren. Es inviable, ¿no? Entonces tenemos que buscar una manera en que llegue un acuerdo, pero me parece que introducirlo en medio de la discusión de la ley de medios es un grave error, es mezclar el ganado en cosas que no corresponden y que me parece que tenemos que manejarlo por los carriles correspondientes como se venía manejando. Ley de medios por un lado, una ley que fuera mucho más simple, que fuera mucho más, obviamente, que regule las licencias del Estado, que regule las transferencias del Estado, pero una ley que no se esté metiendo en los contenidos, que no se esté metiendo en un exceso de creación de organismos que lo único que hacen es burocratizar el tema y pueden ir inclusive a atentar contra la libertad de expresión en ese sentido, que a la cual nosotros tenemos que garantizar como representantes de un Estado republicano y democrático. Por eso buscamos es una ley que ha tenido serias inconstitucionalidades, ¿no? Que se han venido levantando mediante los reclamos de las distintas actores que han sido afectados, pero eso es algo que ha venido ocurriendo desde el 2014 en adelante a la fecha. A ver, es una ley que ha sido seriamente inconveniente y cuestionada en muchos aspectos. Por eso creemos que esto ya hay que terminar de una vez por todo, no podemos estar 5 años discutiendo esto. Ya hay una muy buena ley de proyecto de medios que está en curso y que está obviamente prácticamente consensuada. Estamos a 2 o 3 artículos nada más de ponerle el puntapié inicial, del puntapié final. Y bueno, terminó con algo que sacó de la galera que iba por otro carril. Bueno, esperemos que volvamos a la normalidad, ¿no? Ahora que estamos volviendo a la normalidad, nos saquemos el tapaboca y empecemos a trabajar y dar señales claras a los medios de comunicación de cuáles son los caminos que el gobierno obviamente pretende que cada uno compite libremente en lo que tiene que ser en lo comercial y que se garanticen los derechos de todos a expresarse, pero no puede ser que por un lado regulemos y por otro lado nos pasa el elefante por internet donde no hay regulación, donde puedes decir lo que quieras, donde no pagas un mango y donde obviamente hay cero control, porque tanto esta como la anterior ley de medios, no, o la vigente o la proyectada, ninguna interfiere en lo que va por el protocolo IP de internet, Claro. ¿no? Y que obviamente eso ya entramos en una esfera mucho más grande que excede la ¿Es algo que hay soberanía. que rever de cara al futuro? Es algo que Uruguay tiene que ir viendo de lo que está pasando en el mundo. Uruguay no puede, nosotros no tenemos la fuerza de Australia para enfrentarnos a las grandes plataformas, como lo hizo Australia, o como lo hizo algún otro país, o como lo está tenuamente la Unión Europea tratándolo de mirar.
Yo aprendí de un importante referente político que en lío de perro grande, perro chico se tiene que quedar quietito y expectante para después poder tomar la posición. Y Uruguay tiene que estar en esa posición. Ver cómo se va haciendo en el mundo, pero evidentemente alguna regulación el mundo le va a tener que poner a esas grandes plataformas, porque tienen un contenido muy importante que va a ir pasando, pero no va a ser Uruguay el que primero ponga el cascabel al gato. No, Uruguay tiene que ir viendo las situaciones, pero obviamente estamos en una situación de desigualdad entre los legales, los que pasan, los que pagan los tributos al Estado, los cánones correspondientes, los que hacen las licencias, y por otro lado me instalo por IP y digo cualquier cosa, ¿no? Sin ningún tipo de responsabilidad, sin ningún tipo de control. Entonces, a ver, tenemos que empezar a ir viendo, primero, mejorar nuestra regulación de lo que podemos hacer y después ir viendo cómo se va compasando, bueno, el poder de estas grandes plataformas que son obviamente poderosas y muy importantes y que parten de la base de la no regulación y de que todo el mundo puede hacer y decir lo que quiera. A ver, estamos dándole un seguimiento también a eso porque hay derechos, ¿no? Hay derechos a la expresión, ¿no? A la libre expresión. Internet es la gran autopista libre donde todo el mundo circula y nosotros no podemos por una señal equivocada quedar fuera de esa autopista. Y más en un gobierno que está siendo obviamente muy proactivo a las nuevas tecnologías y estamos, como hemos hablado, hablando de un hub tecnológico regional muy importante que nos ha hecho que desde Google ha querido venir a invertir a Uruguay, desde Amazon ha venido a hacer filmaciones en Uruguay, desde distintas, la empresa Globant ha venido a instalarse en Uruguay y como desde muchas empresas relacionadas a la tecnología y a la digitalización están obviamente muy activas viendo Uruguay como ese gran centro de entrada a América Latina por medio de Uruguay. Así que tenemos que cuidar todo el espectro del país en ese sentido. Le cambio de tema. Uno de los grandes cambios en telecomunicaciones, la portabilidad numérica, ¿no? Próximamente se va a implementar. Bueno, ¿cómo viene ese proceso? Que también va a significar algo que también las empresas, ¿no? Las demás empresas del sector estaban exigiendo hacía mucho tiempo. Y bueno, y este es otro tema que es como la prohibición de los cableoperadores, ¿no? Son temas que a veces se ponen ciertas barreras, no se dan explicaciones y después se termina dando cuenta que las barreras no las podés detener en el mundo. La principal inquietud que tanto afectará a Antel. Por eso mismo, vamos por partes. Primero, esto nosotros lo definimos como un derecho digital. ¿Por qué? Porque hoy todo el mundo, el teléfono es parte de la identidad digital de las personas. Cuando te anotás en cualquier contrato digital o físico, el número telefónico es parte de la identidad. No puede ser de que Uruguay es el único país conjuntamente con Venezuela y Cuba que hoy no tenga acceso a lo que se llama el derecho a aportar tu número, que el número ya no sea de la empresa de telecomunicaciones en la cual tú contrataste el servicio, sino que ya sea parte de tu identidad y que tú lo puedas llevar cuando quieras, por alguna razón, cambiar de empresa. A ver, ¿cuándo uno cambia de empresa? Cuando te tratan mal, cuando te cobran caro o cuando te dan un mal servicio. Claro. Si no pasa eso, ¿por qué tendría que cualquier empresa perder ese número de teléfono? No lo podría perder, ¿no? A ver, este es un tema que se ha discutido 20 años y en el mundo se ha demostrado que el proceso que porta es entre un 5 y un 10% el primer año y después entra la competencia normal de las empresas. Y generalmente las empresas que son las líderes, los maya oro, como dice el presidente, o como decimos en el sector de la telecomunicación, la empresa incumbente, la empresa poderosa, la empresa no monopólica, pero empresa importante, que es la que lleva cincha del carro, es la que obviamente menos va a perder. ¿Por qué? Porque tiene mayor poder de marketing, tiene mayor infraestructura, mayor red de telecomunicaciones, mejor servicio, mejor competencia. Entonces no es que la empresa pública va a perder ante las multinacionales porque, a ver, las multinacionales la vienen remando de atrás con viento en contra. Claro. Acá no le vamos a favorecer ni a las multinacionales ni a la empresa pública. Lo que queremos, volvemos a la discusión inicial. ¿Quién tiene que ser el beneficiario de los servicios? La gente. La gente. Bueno, el otro día el presidente Sanguinetti hablaba claramente, Antel es una empresa que la queremos, que vamos a ir luchando para que sea la principal empresa del Uruguay, pero tiene que competir. Pero tiene que competir porque estamos en una ley de mercado. O sea, la competencia se tiene que dar con la gimnasia,
no se tienen que dar por barreras legales o arancelarias o trabas que generan problemas. A ver, pasó con el Banco de Seguros cuando el Banco de Seguros iba a competir con las empresas españolas que iban a venir a quedarse con el mercado. El Banco de Seguros hizo un poquito de ejercicio, adelgazó y sigue siendo la ley del mercado. Y bueno, yo aspiro que Antel siga haciendo eso, ¿no? Por eso, obviamente, Antel, ¿no? Salió ahora con un buen trabajo que viene haciendo el presidente de Antel, Gurméndez. Bueno, se detectó que cuando nosotros empezamos a hablar de que la conectividad rural era importante y que en todos los foros internacionales vimos que había que conectar a los no conectados y que Uruguay era un crimen con la infraestructura que tenía. Hay gente que se colgaba arriba de los alambrados o arriba de los árboles y no podía hablar internet. Bueno, no era el mundo que nos vendió Carolina Cose, ¿no? Era otro mundo, ¿no? Era el mundo donde el internet estaba peludeando y donde la gente, obviamente, el tráfico, en el último informe de mercado que tenemos de la URSEC, ha demostrado claramente que se triplicó el tráfico. O sea que la gente consume mucho más internet, no solamente por la pandemia, por estar encerrado, sino porque la gente hoy está más ávida al consumo de internet. Todo pasa por las plataformas, por los teléfonos y por las computadoras, y obviamente ha hecho que la gente estudie, trabaje, se eduque, funcione y produzcan las empresas a través de la tecnología que obviamente con el desarrollo 5G va a ser mucho más dependiente aún a una mayor calidad, mayor velocidad. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo con esto? Claro, de que Antel va a tener que seguir hinchando del carro y va a seguir creciendo y dando un buen servicio, pero a ver, ¿quién paga ir a las zonas que son deprimidas? ¿Quién paga ir a las zonas que son obviamente no rentables, donde hay 150 personas y que tienen el mismo derecho que el ciudadano que viene en Montevideo, en Canelones o en Maldonado, que son las grandes poblaciones del Uruguay? ¿No? Por eso hablamos de un servicio universal, un servicio de acceso universal a las telecomunicaciones. Y que eso hoy lo pagan los clientes de Antel. Si será buena Antel, que mire, con Antel desarrolla la mayor capacidad de fibra de todo el país. Hace la mayor cantidad de red de antenas. Le da varios cientos de millones de dólares al Estado para rentas generales y encima de eso se da el lujo de hacer una obra importante de más de 120 millones de dólares. Y no recibe plata del Estado de rentas generales Antel. Claro. Le da plata a rentas generales. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, da espalda y pico para competir y mucho más. Pero eso lo pagan los clientes de Antel, Claro. ¿No? Las empresas privadas están en la cómoda. Pagan Antel. No, nosotros por eso dijimos, tiene que haber un fondo de acceso universal, que es lo que pasa en todos los países del mundo, ¿no? Más allá de que existe la empresa pública, en donde, ¿qué le decimos? Bueno, con lo que se produce de la subasta 5G, vamos a generar un subsidio que no va a salir de los clientes de Antel, va a salir de rentas generales, vamos a transparentar la cosa en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y lo que es subsidio se financiarán las antenas en donde no hay acceso a internet y vamos a obligar, como eso lo va a pagar el fondo, vamos a obligar que las empresas privadas que hoy no quieren ir a esos lugares alejados tengan que ir y tengan que pagar el radioenlace, tengan que colaborar con el mantenimiento de la antena, tengan que dar el servicio, aunque tengan 0 cliente. Eso es política social. Eso es actividad social del Estado. Eso es no olvidarse de la gente que vive en el interior. Eso es decirle a la gente, vos no vas a depender y morir de un solo proveedor, por más que sea la empresa pública y la queramos y la vamos a bancar a muerte. Pero queremos que la gente tenga derecho a elegir. Porque cuando hay competencia de más de un proveedor, ¿no? Cuando acá en Libertad tenés otro cable, ¿no? Por más que el amigo Melo se me pueda enojar, no, obviamente va a competir y se va a mirar en cuidar a los clientes. Pero si sos el único, te voy a atender cuando quiero, cómo quiero y te voy a cobrar lo que quiero. Y a ver, y yo creo que eso tenemos que reverlo. No es bueno mantener esas cosas y yo creo que si hay algo que este gobierno le hemos puesto una impronta y por eso estamos los vallistas integrando este gobierno, es el sentido humano, el sentido social, el sentido de llegar a la gente, de no olvidarnos de ese necesitado, pero con un vallismo moderno, ¿no? Con un vallismo distinto, con un vallismo mucho más pragmático y humano. Por eso integramos un gobierno y obviamente un gobierno en el que nos sentimos obviamente contentos porque estamos haciendo cosas y obviamente representados y obviamente estamos trabajando activamente.
Muchas gracias. ¿Algo más que quiera agregar, No, director? nada más, agradecerles nuevamente que siempre me reciben acá como en su casa. Y bueno, y trabajaremos para que las telecomunicaciones sigan funcionando, sigan andando y que no exista un uruguayo que no se quede con falta de internet, porque hoy darle a ese uruguayo no tener acceso a internet es como dejarlo fuera de la carretera, es como estar sin educación. Así que trabajaremos eso activamente para que todo el Uruguay sea el primer país de América Latina que quiebre la brecha digital y tengamos 100% digitalizado y conectados. Muy bien, muchas gracias. De nada. Amigos, continuamos. Pausa, luego de la misma seguimos con más información en Panorama Cardinal.